Éxodo capítulo 7, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios Elohim para Faraón. Moisés está siendo constituido como un Elohim para Faraón. Podemos preguntar, ¿Moisés es acaso un ser múltiple? ¿Es una persona en varias personas o un ser en varias personas o es la unidad de varias personas? ¿Acaso Moisés no es una sola persona? Es evidente que aquí el término Elohim es singular. Marcos 12, 29. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí Jesucristo está citando la Shema que se encuentra en Deuteronomios 6:4 y él dice específicamente aquí, el Señor nuestro Dios. En griego la palabra Dios no es Elohim, es Zeus. Y aquí se dice bien claro que el Señor nuestro Dios, pudiéramos decir, el Señor nuestro Elohim es uno, un solo Elohim, un solo Señor. En el versículo 32, generalmente las personas que usan el texto anterior no llegan hasta el versículo 32, el cual afirma que aquí la palabra Zeus o Elohim, porque es una referencia a la Shema de Deuteronomio 6:4, es singular. Dice Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios, un Elohim, un Zeus, y no hay otro fuera de él. Él es un pronombre singular. No hay otro. ¿Quién? ¿Qué significa que no hay otro? No hay otro Elohim y este Elohim es un él. Dice más adelante, y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y Jesucristo respondió diciendo, no estás lejos del reino de Elohim, del reino de Dios singular. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Es imposible después de haber leído el texto que se encuentra en Marcos, decir que aquí Deuteronomio habla de una pluralidad, porque el mismo Señor Jesucristo identificó a este Elohim como un singular, un él. Así que es imposible que en Deuteronomio 6:4 el término Elohim sea un término plural. Claramente se definió que es un él, es un singular. ¿Cómo es posible que los trinitarios digan y enseñen que la palabra Elohim en esta cita sea plural? ¿Acaso la referencia en Marcos no confirma que se trata de un ser singular? Leamos nuevamente en Marcos 12:32. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Él, singular, un Dios singular. Mateo 19, 16 y 17. Y aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Esta cita generalmente se usa en el círculo trinitario para defender y apoyar la Trinidad. Y los argumentos que sacan, por ejemplo, son más o menos parecidos a esto. Cuando uno les dice, aquí se refiere a un Dios, ellos preguntan, los trinitarios dicen, bueno, ¿será que entonces Jesucristo no es bueno? Porque Él está diciendo, ninguno es bueno, sino uno Dios. ¿Será que el único bueno entonces es Dios? Y si Jesucristo no es Dios, entonces significa que Jesucristo no es bueno.
Así más o menos es el argumento que usan los trinitarios. Pero quiero que ustedes se fijen en este detalle. La palabra maestro bueno, la palabra maestro, viene del griego que dice, se pronuncia, o no sé si se pronuncia así, pero bueno, dice más o menos así, didáskalos, en la concordancia Strong, y significa instructor, generalmente o específicamente doctor, maestro, padre de familia. La pregunta no es si él era bueno. La pregunta es, la persona lo que le estaba diciendo es que era un maestro bueno. Él se estaba refiriendo a Cristo Jesús como un maestro bueno. Y la pregunta que le hace Cristo no es que por qué me llamas bueno en el sentido de si me llamas bueno o malo, sino que el sentido correcto de esta pregunta es ¿por qué me llamas maestro bueno? Ese es el contexto real de esta pregunta, de esta cita. Y por eso es que él responde, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y aquí lo que se estaba refiriendo Cristo Jesús no era que no hay ninguno bueno en el sentido de bueno o malo, sino es que no hay ningún buen maestro, sino uno. Y este uno es Dios. En Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel, fíjense, aquel singular que me envió. En el griego, la palabra mi doctrina es escrita o proviene del griego didache y significa instrucción, el acto o la materia, doctrina, enseñanza, enseñar. Y es por esa razón que Cristo dijo, no hay ninguno bueno sino uno, Dios. A lo que se estaba refiriendo el Maestro Jesucristo era que el verdadero maestro del cual provenía la enseñanza era Dios, su Padre. Por eso él dice en esta cita que mi doctrina no es mía, es decir, la doctrina que estaba predicando Cristo no era de él, sino del que lo envió. Por eso es que él dice, hay uno solo que es bueno, ese es el que me dio a mí esta enseñanza por la cual tú me estás llamando a mí buen maestro, pero esta doctrina no es mía, sino del que me envió. Esa realmente es la explicación y el contexto detrás de la cita donde se dice maestro bueno y ninguno bueno, sino uno, Dios singular. Leamos Éxodo capítulo 20, versículos de 2 al 3. Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Si ustedes se fijan aquí, la palabra Elohim, donde dice tu Dios, ahí Dios es Elohim, y en la otra oración, en el otro versículo donde dice no tendrás dioses, ahí también es Elohim. Si ustedes se fijan, aquí la palabra Dios está traducida de forma singular. Y en el segundo versículo, en el versículo 3, dice dioses. Está traducida de forma plural. El contexto indica qué es lo que es singular y qué es lo que no es singular, es decir, qué es lo que es plural. Si ustedes se fijan, hay un pronombre personal que dice mi. Mi no es plural. Por tanto, la mejor traducción es Dios, no dioses, como algunos quieren decir, como algunos a veces traducen Dios, Elohim, refiriéndose al único Dios verdadero, como dioses. Pero realmente la traducción correcta es Dios de forma singular. Deuteronomio 4, 35 y 39. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, él, singular, es Elohim y no hay otro fuera de él. Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová, él, es Elohim arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. La pregunta es, ¿no hay otro qué? ¿O no hay otro quién? No hay otro Elohim aparte de Dios, Elohim, que es un él. Fíjense bien en los pronombres personales, cómo están escritos de forma singular, él. Y eso vamos a ver más adelante las implicaciones que puede traer si usted cree que Elohim es una pluralidad. Consideremos lo siguiente. En Efesios 4, versículos del 5 al 6, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Un Dios, un solo Dios y Padre. Este mismo Dios, que es un Dios, es el Padre de todos, según lo que dice aquí Efesios. El término Elohim, si han visto hasta aquí, en su sentido plural, se usa para identificar a todos aquellos que poseen cierta característica de poder, autoridad o liderazgo. En el caso de los jueces, cada juez por separado, fíjense bien, cada juez por separado es considerado Elohim, singular. También todos los jueces son llamados Elohim, plural. Con respecto a los otros dioses o falsos dioses, el término Elohim es usado para identificar a cada uno de ellos individualmente, singular, o a todos esos otros dioses en general, plural. En ninguno de los casos, esto es lo más importante que ustedes deben aprender. En ninguno de los casos el término Elohim es usado para designar a una unidad de varias personas o dioses o seres o jueces o ángeles. Es decir, nunca es usado para identificar a un dios o un juez que esté compuesto por dos o más personas. Elohim nunca es el grupo o la unidad del grupo en el que están incluidos varios seres o personas. Este es el verdadero uso del término Elohim en plural. No es lo que realmente se nos ha enseñado, no es lo que realmente las personas que creen en la Trinidad piensan. Fíjense, el verdadero uso del término Elohim en plural es este que te estoy mostrando, según lo que dice la Biblia, y también en singular. Cada dios dentro del grupo de dioses que adoraban los egipcios, por ejemplo, se podía identificar como Elohim, con el término Elohim. Y a todos ellos también se les podía identificar con el término Elohim. Fíjense, Elohim plural y Elohim singular, pero nunca como si fueran una sola unidad o un solo ser, ya fuera en propósito, en carácter o en esencia o en naturaleza. Esa es la manera en la que podemos considerar al verdadero Dios al leer el término Elohim. Nunca debe ser considerado ese término como una unidad en sí misma compuesta por varias personas o seres. Recuerden, Elohim puede ser tanto plural como singular, pero todo depende del contexto. Todo depende del contexto. Salmos 8, versículo 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Si ustedes se fijan aquí, esto es un término plural, ángeles, y aquí la palabra es Elohim. Jonás, capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. En esta cita, la palabra sobremanera es la palabra Elohim también. Pero si ustedes se fijan aquí, esto no tiene nada que ver con pluralidad de personas o de seres o singularidad de seres. Se está hablando de una ciudad y se está describiendo a una ciudad. Elohim también es usado como superlativo. Así que cuando ustedes escuchen a alguien que les diga que la palabra Elohim es un plural, ustedes refiéranse a la Biblia, porque el contexto bíblico no enseña absolutamente eso. Una palabra no puede ser plural y singular a la misma vez. Ustedes tienen que entender qué es lo que significa entender el contexto o mirar el contexto de la Biblia para que no seamos confundidos. La palabra Elohim también puede ser usada como superlativo. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo traerá ante los jueces. La ignorancia o deshonestidad, cualquiera de los dos, porque puede ser ignorancia, pero también puede ser deshonestidad, de los que infieren este concepto fabricado a la palabra Elohim, se demuestra cuando se pregunta lo siguiente. A todos estos jueces,
Recuerden que jueces aquí es Elohim. A todos estos jueces se les identifica como si fueran un juez. A todos estos Elohim se les identifica como si fueran un Elohim. Es evidente que no. Es evidente que nadie pensaría que todos los jueces de Israel fueron un juez. Éxodo 20, versículo 3. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. A todos estos dioses ajenos, estos Elohim ajenos, se les pudiera decir que son un Dios o un Elohim. Es evidente. La respuesta está delante de nuestras narices. No se puede considerar a todos estos dioses ajenos como un Dios. Son muchos. Salmos 8, versículo 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. A todos estos ángeles se les pudiera considerar como un ángel. A todos estos Elohim, que son ángeles, se les pudiera considerar como un Elohim o un ángel. Salmos 82, 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y esto es lo que citó Cristo cuando estaba hablando con los fariseos. Aquí la palabra dioses también es Elohim. A estos dioses, a estos Elohim, se les pudiera considerar como un Elohim o como un Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué a este Dios o a este Elohim los trinitarios lo ven como un ser en tres personas? ¿O que este Dios es la unidad de tres seres o personas? ¿Cómo puede ser posible que se le aplique pluralidad a un término cuando el contexto indica todo lo contrario? El contexto bíblico completo muestra que el Dios de Israel, el verdadero Dios, el único Dios verdadero, es considerado siempre con un pronombre singular. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y es evidente por todo lo que hemos mostrado hasta aquí, que la palabra Elohim aquí es singular. Si han observado con detenimiento hasta aquí, podemos concluir que para ser consistentes necesitamos reconocer que no existe evidencia bíblica para afirmar que la palabra Elohim significa una pluralidad. Recuerden, una pluralidad. El verdadero uso de la palabra Elohim ha quedado demostrado según el consenso bíblico, y es que puede ser tanto plural como singular, también superlativo, etcétera, pero nunca es asignado para identificar a una unidad de varias cosas, es decir, seres o entidades o personas, y catalogarlas como una. Nunca en la Biblia la evidencia es abrumadora. De la única manera en la que se puede concluir que este Dios Elohim es una unidad, un ser en tres personas, la unión de tres seres o la unión de tres personas o cualquier otro concepto parecido, es interpretando los textos donde aparece Elohim de tal manera que no contradiga el credo trinitario. Pero aún así, si el trinitario persiste en seguir diciendo que Elohim es una unidad, fíjense que es una pluralidad, entonces debería asumir que cada persona o ser dentro del grupo o la unidad llamada Elohim también es llamada Elohim individualmente, cada uno por separado. Y esto entraría en contradicción con el credo trinitario. Veamos. Éxodo 20, versículos del 2 al 3. Yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Recuerden, mi singular, Elohim, no tendrás Elohim ajenos delante de mí, que soy singular. Y Deuteronomio 4, 35 y 39. Escuchen, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Elohim. No hay otro Elohim fuera de Él, singular. Reconoce pues hoy y reconsidera en tu corazón que Jehová, Él es Elohim, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. ¿Qué es lo que no hay? ¿Quién es el que no es, que no hay, que sea otro que no hay? Es un Elohim, porque Yahweh, Jehová, es el Elohim de Israel.
y fuera de él no hay otro Elohim, no hay otro Yahweh.